Les voy a compartir PCIN para explicarles esas funciones. ¿Sí? Vamos a ponerle... hoy es 16. Vamos a ponerle... ¿sí? Definimos una variable entera. ¿Sí? Vamos a definir 3 variables enteras. No, esto era en la otra de, perdón, era en Structorizer eso. Definir A, B y C como enteros. ¿Sí? Ahí en una parte de ese ejercicio ustedes tienen que hacer la división usando mod, ¿sí? O usando el porcentaje. ¿Está? Eso les sirve para ir calculando porque el cálculo del pasaje de número en base 10 a base hexagesimal es la base hexagesimal es en base 16. Entonces tiene que ir haciendo divisiones sucesivas con el 16. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo obtenemos el resto? El resto lo obtenemos eh, con el comando mod. Ese lo habíamos visto, ¿no? Sí, sí. Ese sí. Sí, Lo Sí, ese ¿no? sí. habíamos visto, sí, para calcular el resto. Bueno, tenemos que ir calculando el resto. Ustedes sabrán que, a ver, le voy a compartir Excel. A ver, ¿dónde está esto? Ahí está. Ustedes sabrán que si, por ejemplo, yo tengo el número 156 y lo quiero pasar a hexagesimal, yo lo tengo que dividir por 16. Al dividirlo por 16, ¿sí? Yo digo, esto dividido lo de acá me da 9,75. En realidad me da 9, ¿sí? Entonces acá me da este por este, ¿sí? Y le tengo que restar este, ¿no? B3 menos esto, ¿sí? Este es el resto, ¿sí? Y este es el resultado. Este, si se fijaron hoy, daba 9,75. Por eso yo me tengo que quedar con la parte entera. ¿Está? Y después el resultado se lee de atrás para adelante. ¿Sí? 9, 12. Este sería el resultado. 9, 12. Pero sabemos que en hexagesimal tenemos esta tablita. Lo vamos a poner por acá. ¿Sí? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y esto corresponde a la A, a la B, y a ver si hace la... No. C, D, E y F. ¿Está? Entonces, si me da un número así, 9, 12, el 9 queda como está, pero el 12 hay que cambiarlo por la C. Entonces esto queda 9C. ¿Está? Ese sería el resultado. Se lee de atrás para adelante. 9C. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo tendría que hacer con este número que tengo acá? Bueno, lo tengo que convertir a texto. ¿Sí? ¿Eso cómo hago? A ver. ¿Cómo hago eso? Bueno, ahí habíamos visto, supónganse yo tengo A,
Le voy a pedir al usuario un dato por pantalla, ¿sí? Ingrese un valor, leer n, ¿sí? A n lo defino como entero también. Leo un n, ¿sí? Entonces yo el primer dato, a, que volviendo a lo que habíamos mostrado hoy, sería el resto, ¿sí? Voy a compartir la pantalla para no estar, ¿sí? Sería el resto de esta división, es el resto, entonces yo tengo que hacer a, le voy a guardar el valor de n mod 16, ¿sí? Ese va a ser el primer dato, ¿sí? ¿Y este cómo lo obtengo? Bueno, ese lo voy a obtener de la división entera entre estos dos valores, ¿sí? Entonces, b es igual a la división entera entre dos valores, ¿sí? Bueno, cuando yo corro esto, me piden que ingrese un valor, le pongo, no sé, 26, me tiro un error, ¿sí? Me lo señala acá en la línea 8, y si veo acá arriba, ese no coinciden los tipos, el valor a asignar debe ser un entero, ¿sí? Porque esto ya vimos que daba decimal. Entonces, si me quiero quedarme con la parte entera de esto, lo tengo que poner adentro de un trunc, ¿sí? De esta función, trunc, ¿sí? ¿Está? Entonces ahí sí lo va a poder correr sin problemas, ¿sí? ¿Lo ven? Lo otro que tienen que hacer por ahí es convertir esos números que le van dando en texto. Entonces, bueno, acá voy a definir X, y Z, por ejemplo. Z. Vamos a poner Z, Z y I porque I me lo reconoce como un comando. Como carácter, ¿sí? Entonces yo acá pregunto, ¿sí? Voy a hacer un case, ¿sí? En caso de, o según, habíamos visto. ¿Esto lo vimos? Este según, lo habíamos visto, ¿no? Y lo vimos como menú, de mostrar hola, creo. Bueno, no, ese era otro, ese era un lazo de repetición. Ah, perdón. No, en la Ese, Segundo calculadora no lo vi. vimos. ¿no lo vimos? Bueno, En la calculadora hicimos un menú. en la calculadora, y lo hicimos con case, ¿no? En caso de, ¿o no? Donde evaluamos No, me una, parece que no lo vimos. ¿no? No. Bueno, vamos a No, hacerlo no lo con, vimos. vamos a verlo con sí entonces, ¿sí? Acá digo, sí, eh, A es igual a 10, entonces guardo en X el valor de A, ¿sí? Tengo que hacer lo mismo para el 11, para el 12, ¿sí? Para el 11 será B, ¿sí? Y así sucesivamente, hasta F. ¿Está? Y si, acá lo voy a completar a todos, así les queda 11, 12, 13, 14, 15. Entonces dijimos 12 acá, 13 acá, 14 acá, 15 acá,
acá tengo un F, E, D, C, B y A. ¿Sí? Y si A es menor a 10, entonces lo que guardo en X es la conversión a texto de A. Esta es la otra función que les comentaba, que habrán visto por ahí en internet. ¿Sí? Convertir a texto y trunc para quedarse con la parte entera. ¿Sí? Si ustedes hacen con la calculadora, a ver, ¿están viendo la calculadora ahí? Sí. Si yo hago con hexagesimal, FFF, por ejemplo, hasta 3F, es de un decimal de 4095. Así que yo podría pedirle al usuario un valor de 0 a 4095. Entonces me defino tres variables, ¿sí? X, Y y Z como carácter. ¿Está? Por ahí es la cosa. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Qué haría, profesor? Disculpe, yo Bueno. conecté más tarde. Esa función de convertir a texto, ¿qué haría? Bueno, acá A está definido como entero. ¿Ves? Pero X está definido como carácter. Yo no puedo guardar A X porque A es un entero y X es un carácter. Me va a dar un error. ¿Sí? Entonces lo convierto a texto con esta función. Digo, lo que tengo en A, lo convierto a texto y lo guardo acá. ¿Sí? Eso es lo que hace el convertir a texto, justamente eso. ¿Se entiende? Gracias, sí, sí, sí. No, por nada. Entonces vos acá, suponete, no sé, acá lo hice con dos variables, ¿no? Pero ustedes lo tienen que hacer con tres, si van a tomar un valor de 0 a 4095. Van a hacer las cuentas para obtener la C también, ¿sí? Entonces después, acá van a hacer una cuenta, ¿sí? Van a tener C. Entonces después van a preguntar, si A es igual a 10, entonces en X guardo A. Si es igual a 11, guardo B. Si es igual a 12, guardo C. Y si no es ninguno de estos, si es un número menor a 10, entonces guardo la conversión a texto de esto. Entonces, si yo tengo un 2, va a entrar por acá, lo va a convertir a texto y me va a guardar el carácter 2. ¿Sí? Así yo al final puedo mostrar XX, Y, ZZ. Está todo concatenado. ¿Sí? Gracias, profesor. No, por nada. Fíjense en eso, las cuentas ya le estoy resolviendo el ejercicio, pero acá, fíjense, A sería el resto de esto, B sería la división entera. Yo voy a ir a Excel, supónganse, si tengo un número más grande, supónganse en 1550. Este creo que tiene tres dígitos. Sí, 60E da hexagesimal. A ver, vamos a hacer esta cuenta. Vamos a borrar todo esto. Vamos a pasar el 1550 a hexagesimal. Dividido por 16, esto daría, si yo hago la cuenta, 9 creo que da. Esto dividido esto, 96, está bien. Pongo 96, porque me quedo con la parte entera, y el resto de esto es esto menos esto por esto.
Este es el primer valor. El último valor, mejor dicho, porque se lee de atrás para adelante. Después agarro el 96 y lo vuelvo a dividir por 16. ¿Sí? Esto es 6. Da entero, ¿sí? El resto me da un 0. ¿Sí? Y a esto ya no lo puedo volver a dividir por 16 porque llegó un número menor. ¿Está? Entonces tengo este dato y este dato, que se leen de atrás para adelante. El último resultado con los restos anteriores. Entonces el resultado es 6, 0 y 14. El 14, como es un número más grande que 10, tengo que convertir a letra, entonces queda 6, este queda como está, este queda como está, pero este queda como, el 14 es E, ¿no? Es la E. Entonces a esto lo tengo que convertir a texto, así yo después puedo mostrar esto. ¿Está? Entonces yo a esto lo muestro así, en PCIN, ¿sí? Puedo mostrar el resultado es, y acá muestro al revés, ¿no? ZZ y XX. ¿Sí? Entonces queda todo juntito, como acá. ¿Sí? ¿Está? Este lo vamos a guardar por ahí. Plugin convertir a texto. ¿Está? Acá entonces habíamos dicho, bueno, vamos a terminar esto. 16, el mod con 16 me queda en 14. ¿Sí? Queda acá. Acá voy a obtener un valor, ¿sí? Por ahí, entonces voy a tener este valor, que es todo esto, y para obtener el B tengo que hacer el resto con 16. Entonces voy a hacer todo esto, resto con 16. Eso lo guardo en B. ¿Sí? Y el final, el número final, es esto mismo, ¿sí? Pero dividido. Y por supuesto me tengo que quedar con la parte entera. ¿Sí? Ahí ya lo tienen, miren. Si yo hago esto, muestro el resultado. Acá voy a mostrar C, B, A. Fíjense. Voy a correr. Vamos a ver algún ejemplo. El 156 da 9C, ¿no? Yo lo pongo acá. A ver qué pasó ahí. Bueno, se frenó todo, a ver. Ahí está, ¿ven? 912, ¿sí? Falta cambiar el 12 a letra, ¿no? Entonces queda 9C, igual que acá. Bueno, véanlo por ahí es la cosa, ¿sí? Bueno, ¿seguimos con Excel? Hola, hola. Bueno, o se fueron, A lo mejor se o fueron, ¿eh? están. Sí, no se preocupen en copiarse esto que se lo voy a subir a la clase de hoy. Así les queda. Ya tienen la cuenta acá, ya lo tienen casi hecho.
¿sí? Acá después van a mostrar, tienen que hacer lo mismo para B, tienen que hacer lo mismo para C, ¿sí? Y después mostrar esos caracteres de acá, ¿no? Bueno, listo. Vamos a eliminar eso. Bien, bueno, vamos a seguir con Excel entonces, si no hay más dudas. Yo acá agrandé un poquito más la tabla que habíamos hecho en la clase pasada. Fíjense que agregué algunos campos, número, calzado y peso. ¿Sí? Podría ser para, no sé, podrían ser un listado de personas que trabajan en una empresa y, bueno, necesitamos saber el número de calzado para obtener los elementos de seguridad como botines, y el peso podría ser para arnés o algo por el estilo, ¿sí? Las tablitas de ciudad y especialidades te lo voy a poner puesto acá, puestos, ¿sí? Quedan igual, lo único que agregué unos cuantos empleados más, ¿sí? Bueno, en esta parte, en otra hoja, yo puedo hacer un buscar B de eso. Fíjense, yo voy a hacer un tipo tablita, ¿sí? Voy a poner legajo, apellido, vamos a poner al revés, nombre, apellido, ¿sí? Y podría ser, si estamos armando una planilla para elementos de seguridad, pongo número de calzado y peso, ¿no? Voy a poner esto acá, agrando. Ahora hemos quedado solo, Raúl. Me parece, ¿eh? Me parece. Bueno, acá le vamos a poner, ¿sí? Voy a poner una tablita y la idea es que acá se vayan cargando todos los datos, nombre, número de apellido, número de calzado y peso, a partir de un número de legajo, ¿sí? Yo pongo acá, por ejemplo, el número de legajo 15, y entonces tendríamos que poner algunas fórmulas acá que nos traigan los datos del 15. Por ejemplo, apellido Calderón, Lucas, ¿sí? Número 38 calzado y 56 de peso. ¿Está? Bien. Entonces, acá voy a poner, siguiendo como lo que veníamos buscando recién, perdón, lo que veníamos haciendo en la clase pasada, yo a todo esto, a toda esta tabla le voy a poner un nombre, voy a poner datos, ¿sí? Entonces acá voy a decir, voy a hacer un buscar B, el valor buscado me está pidiendo es este, la matriz es datos, ¿sí? Y lo que me quiero traer es el nombre. El nombre está en la columna 1, 2, 3. Así que escribo 3. ¿Está? Bueno, para el apellido va a ser igual, pero me traigo la columna 2. Entonces, me voy a copiar esto acá. ¿Sí? Acá lo hice mal, vamos a copiar esto. ¿Sí? Pero en vez de traerme la columna 3, me voy a traer la columna 2. ¿Está? El número de calzado está en la 10, me parece que la J, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 y 3, 6, 3, 9, 10, y el peso en la 11, ¿no? Entonces, voy a poner igual, esta fórmula igual, pero con una columna 10, y acá con la columna 11.
¿Sí? Y si quieren lo puedo centrar. Entonces, de manera que si yo pongo, por ejemplo, el 6, me tendría que traer los datos de Asenjo. ¿Sí? Fíjense que calza 42, pesa 55, estos son todos números aleatorios, ¿no? 42, pesa 55, ¿sí? Y se llama Santiago Nicolás. Vamos a ir ahí, voy a poner 6, habíamos dicho. ¿Ven? Trajo todos los datos de Asenjo, ¿sí? Acá pusimos 4 datos solamente, pero podríamos tener más, ¿no es cierto? Bueno, acá voy a compartir Excel nomás porque está metiendo el otro. ¿Lo ven ahí, no? ¿Está? Bueno, algo de esto va a haber en... ¿sí? Vamos a ver más adelante. ¿Está? Podría tener más campos acá, ¿no? Fíjense la potencia de esto, yo cambio... Profe, disculpe, Sí, ¿me puede repetir bien cómo puso el 6? ¿Cómo enganchó el 6 ahí? O sea, el número para después seguir buscando los otros valores. sí, mira, yo acá pongo directamente el número de legajo, ¿sí? Ajá, Ese número es el que uso en esta fórmula de acá abajo, ¿sí? ahí Yo está. digo, bueno, yo acá me quiero traer el nombre, ¿sí? Vamos a hacerlo de nuevo. Sí, Yo eso acá sí lo entendí, pero ¿cómo referenciaba desde el número de legajo para cambiar todo? porque yo acá, mirá, digo, buscar B, el valor buscado, el que voy a ir a buscar en la tabla que está en la otra hoja es este, el 6. Entonces hago un clic aquí, Ah, ahora punto y sí. coma, datos. Datos, ¿sí? Es la tabla que está en la otra hoja, ¿sí? Porque Ahora sí. acordate que yo acá, a todo esto, ¿sí? Le puse datos, ¿ves? Se lo puse acá. Entonces, cuando yo de la otra hoja digo datos, estoy apuntando a todo esto. Entonces, ¿cómo hace la función buscar B para encontrar el nombre? Bueno, yo acá le voy a escribir buscar B. El valor buscado es este, en la tabla datos, y me traigo la columna 3. Me trae Santiago Nicolás. ¿Cómo hizo para encontrarlo? Bueno, yo a buscar B le di un dato a buscar, la tabla en donde quiero buscar y la columna que me quiero traer. Entonces, buscar B, ¿qué hace? Viene acá, sabe que es esta tabla, sabe que tiene que buscar un valor 6, lo encontró acá, y ¿sí? Lo encontró en esta fila, y lo que le estoy pidiendo es la columna 3. 1, 2, 3. Entonces se trae esto. ¿Sí? Gracias, mil gracias. No, por nada. Lo mismo voy a hacer acá, por eso yo no, hoy hice así y está mal esto, porque al correr para abajo, estoy copiando esta fórmula y lo que hago es una referencia, fíjense, acá tiene una referencia relativa a C3, si yo lo corro va a ser a C4 y estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es copiarme No, la fórmula hacer una referencia absoluta. o hago una referencia absoluta, ¿sí? Puedo hacer una referencia absoluta haciendo un clic ahí, presiono F4 para que quede referencia absoluta, ¿sí? Entonces siempre va a estar apuntando acá, ¿sí? Si lo arrastro, en todas me va a traer Santiago Nicolás, porque en todas está apuntando a la columna 3, ¿sí? Apellido está en la columna 2, entonces acá lo tengo que modificar y poner columna 2. ¿Está? Acá está apuntando el número calzado que habíamos dicho que era el 10. Y el peso estaba en la 11. ¿Sí? Entonces, esto tiene la ventaja de que si esto en algún momento viene otra persona a pedir elementos de seguridad y le digo, bueno, decime el número de legajo. Supóngase que viene Marco Isidro. Yo soy el número 48. Bueno, vengo acá, pongo 48 y ya trae los datos de Marco. ¿Está bien? Y no tengo que andar buscando en esta tabla. ¿Sí? Hay otra cosa importante en esto, ¿sí?
acá yo le tengo que permitir al usuario que pueda modificar solamente este dato. ¿Sí? Solamente el dato este. ¿Por qué? Porque si mete mano por acá, pisa la fórmula y rompe todo. ¿Están? Ahí quedó un 12 metido y se pisó la fórmula. Si no quiero que pase eso, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Todas las celdas por defecto vienen con esta propiedad, ¿sí? Voy a hacer un clic en la primera. Botón derecho, ¿sí? Formato de celdas, y vengo a la última solapa. Ahí por defecto dice bloqueada. No podrá bloquear celda ni ocultar fórmula a menos que la hoja de cálculo esté protegida, ¿sí? O sea, está bloqueada, pero no la puedo bloquear del todo porque la hoja no está protegida. ¿Eso qué es? Todas las celdas por defecto vienen bloqueadas, con este tilde en bloqueado, ¿sí? Yo se lo voy a sacar, ¿sí? Ustedes me van a decir, y bueno, ¿qué sentido tiene si yo en todas puedo modificar? Bueno, hasta ahora sí, pero yo voy a venir acá a la solapa revisar, y una vez que cargué todas las fórmulas acá, voy a venir a proteger hoja, ¿sí? Fíjense, cuando hago clic en proteger hoja, me dice, bueno, seleccionar celdas bloqueadas y celdas desbloqueadas, ¿sí? Y acá tengo el tilde en proteger hoja y contenido de la celda bloqueada. Entonces, por defecto todas las celdas vienen bloqueadas, menos esta que acabo de desbloquear, ¿sí? Entonces, si yo quisiera ponerle una clave acá, lo puedo poner para que uno que sepa Excel no me la pueda desproteger, ¿sí? Pero lo voy a dejar sin clave. Entonces, fíjense, está protegida la hoja. Ahora, ¿cómo me doy cuenta? Porque ahora el botoncito de proteger hoja cambió a desproteger hoja, ¿sí? Entonces, yo hice este Excel, lo metí toda la fórmula que quería, ¿sí? Y lo protegí. Entonces lo paso a una persona. Esta otra persona puede venir acá y querer meter un valor. Cuando quiera meter un valor le va a saltar esta advertencia. La celda o gráfico que intenta cambiar está en una hoja protegida. Para realizar un cambio, desproteja la hoja o simplemente que se le pida que escriba. Es posible que se le pida una contraseña, ¿sí? Si yo en este caso no puse contraseña, entonces yo la podría desproteger. Pero de esa manera, ¿sí? Impido que esta persona pueda meter lío, ¿sí? Solamente acá van a poder cambiar porque esa la desprotegí. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, Eso sí. es para asegurarme de que no me vaya a pisar las fórmulas que acabo de diseñar, ¿sí? Miren, fíjense, lo voy a desproteger de nuevo. Lo voy a proteger, pero esta vez le voy a poner una contraseña. Vamos a poner contraseña Indu, ¿sí? Acá por una cuestión de seguridad me vuelve a pedir la contraseña. Esto saben por qué, ustedes ya lo saben, ¿no? ¿Por qué piden siempre cargar 2 veces la contraseña? Eso es porque en el caso de que yo quiera poner Indu, pero lo haya escrito mal, ¿sí? Tengo forma todavía de darme cuenta, y yo quise escribir Indu, pero acá escribí cualquier cosa, y yo creo que escribí Indu. Cuando le voy a dar a aceptar, ¿sí? Me vuelve a pedir, y al escribir ahora bien Indu me va a decir, por ejemplo, la contraseña de confirmación no es idéntica, ¿sí? Es para eso. Si yo cargo las 2 contraseñas iguales, ahí me lo toma, ¿sí? Entonces, alguno, ahora malintencionado, por ahí, yo le voy a pasar esto a un cliente, y este cliente puede decir, bueno, yo voy a cambiar esto de acá. Lo va a cambiar y va a decir, está protegida. Bueno, vengo acá y lo desprotejo. Cuando lo va a desproteger, le pide la clave. Si no la sabe, ¿sí? Le va a tirar un error y no se lo va a dejar, modificar, ¿sí? Solo si pongo la contraseña que había puesto. ¿Está? Esto es una seguridad que tiene Excel para las hojas. Yo puedo proteger una hoja o el libro completo, ¿sí?
Si no quisiera modificar los datos, que es muy posible, ¿sí? Los datos que ya están, a no ser que alguien con otro privilegio entre y agregue empleados, yo podría proteger esta hoja, ¿sí? Y las protejo a todas, o sea, no pueden cambiar nada. Pueden ver, pero no pueden modificar nada. Sobre todo porque acá hay sueldos, ¿no? Entonces yo podría proteger toda la hoja, ¿sí? Bueno. ¿Me siguen ahí? Sí, profe. ¿Alguna duda? Yo no. Bueno, yo voy a dejar protegida la hoja, ¿sí? Y acá le voy a poner un comentario. Esto es importante. Yo en cualquier celda puedo hacer un clic con el botón derecho y poner... Ah, ahora está protegida esta. No me deja, ¿ven? Usé un propio hechizo contra mí, como decía en una de las películas de Harry Potter. Bueno, acá yo tengo que poner, o algo parecido, decía la frase. No era así. Bueno, pongo insertar comentario, ¿sí? Y acá puedo poner un comentario única celda desbloqueada. ¿Sí? Entonces ahora sí protejo la hoja. Entonces, ser la única, fíjense, el comentario queda con un triangulito rojo. Si yo me paro arriba, me aparece el comentario. Esto se lo dejo para que les quede a ustedes, ¿sí? Al ser la única celda desbloqueada, yo cuando protejo la hoja, ¿sí? Es la única que se puede cambiar. Las demás no. ¿Sí? Bueno, le dejo ese comentario ahí. Bien. Esto también lo podría proteger. Protejo la hoja. Casi que no voy a poder modificar nada porque no desbloqueé ninguna. ¿Sí? Bueno. Bien. ¿Está? ¿Alguna duda con esto? Yo podría poner una duda. A ver. ¿Qué pasa si ponemos un legajo que no existe? Bien. Es buena. Acá fíjense. Ya que estamos nosotros dos solos, ¿viste? Sí, vamos a hablar entre nosotros. Ya lo sé, yo ya lo sé, pero bueno, vamos a... Si vamos a generarnos preguntas. Claro. Eh, Acá tenemos el último legajo, es el número 107. Si yo pongo, por ejemplo, el 109, no me debería traer nada. Sin embargo, me trae Eduardo Alberto Zarza, ¿sí? Si me vengo acá, Zarza es el último. Es el último, pero no es el 109, es el 107. Con lo cual trajo un ¿Sí? error. ¿Sí? Lo trajo por error, trajo el último. ¿Esto qué pasó? Bueno, buscar B se vino a esta tabla, se puso a buscar, llegó al final, ¿sí? Y encontró lo más aproximado, ¿sí? Me puso lo más aproximado que encontró. En este caso, el 109 no está, entonces me trajo el 107. A veces como es, está bueno eso y a veces no. Como este caso, acá yo no tendría por qué haber traído un dato si no está, ¿no? Porque estoy trayendo los datos de otra persona. Puede generar confusión aparte, porque uno lo carga confiado y Claro, claro. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a desproteger la hoja y voy a modificar esta fórmula. En esta fórmula habíamos visto en la clase pasada que hay un cuarto parámetro que es opcional, porque está entre corchetes, lo ven acá, se puede poner o no. Yo no lo estaba poniendo, pero si yo quiero usarlo, ¿sí? Pongo punto y coma, y ahí fíjense lo que me dice. Si pongo verdadero me hace una coincidencia aproximada. ¿Sí? Creo que está por defecto.
Claro. ¿sí? Cuando yo voy a poner punto y coma, por defecto me deja coincidencia aproximada. Entonces, por eso me trajo los datos del 107. Yo busqué el 109, no lo encontró, me trajo el del 107, creo que se aproxima más. Si yo quiero hacer una coincidencia exacta, tengo que buscar, ¿sí? Tengo que elegir este parámetro, falso. ¿Sí? Entonces cierro la función ahí. Y me va a dar un error. Y ahí me va a dar un error, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con las de abajo y voy a cambiar la columna, acá era la 2, acá era la La 10 10 y la 11. y la 11. Y era la 11. ¿Sí? Fíjense que me aparece ND. Si me ubico acá, ¿sí? Me aparece un signo de exclamación. Si hago un clic, hay error de valor no disponible. El ND quiere decir no disponible. ¿Está? Porque ahora cambié la fórmula, hice una búsqueda exacta, no aproximada. ¿Sí? Si vuelvo a poner un número que está, ahí sí me trae, pero si me paso, no. ¿Está? Para eso está el cuarto parámetro. Por defecto toma verdadero. Si lo quiero hacer la coincidencia exacta, pongo falso. ¿Sí? Ya me aparece acá cuando yo estoy escribiendo, ¿sí? Me aparece las dos opciones. Verdadero, coincidencia aproximadas. Los valores de la primera columna de tabla matriz deben ordenarse en orden ascendente, ¿sí? Que es como lo tengo, y si no acá, en coincidencia exacta, solamente buscaré una coincidencia exacta. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, perdón, acá vamos a poner esto. Hoy me pudo traer un dato con coincidencia aproximada, porque yo de este lado lo tengo ordenado en forma ascendente por número del legajo. Entonces, Excel se da cuenta que esto viene creciendo, entonces se va hasta el final para encontrar a ese 109, llega al 107 y como no lo encontró, me muestra los datos del 107. ¿Sí? Eso es lo que me dice en el cuarto parámetro. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende eso? Ahora sí voy a Profe, proteger la hoja. Sí, entonces el signo de precio sería como para bloquear la fila. bloqueo la fila y la columna y fíjate, acá estoy bloqueando. Tengo peso C, pesos 3. Estoy bloqueando la columna y estoy bloqueando la fila. La fila. Ah, listo, gracias. ¿Sí? En este caso lo único que necesito es bloquear la fila, porque no me voy a mover para la derecha cuando arrastre la fórmula. Entonces yo acá podría haber hecho esto también. Podría haber bloqueado solamente la fila. Fíjense que el C lo dejo libre y pongo un pesos 3. ¿Sí? Bloqueo la fila. Ah, Entonces, si listo, yo muchas arrastro gracias. esto para abajo, ¿sí? También bloquea eso. ¿Sí? ¿Saben por qué no? Se dan cuenta porque bloqueé. Si no bloqueo, me pasa esto. ¿Sí? Se rompe. ¿Por qué? Y bueno, porque después acá, fíjense que va a buscar el C4. ¿Y C4 cuál es? Mateo. Entonces va a ir a buscar Mateo acá y no lo va a encontrar. ¿Sí? En la primera columna no lo va a encontrar. ¿Sí? Por eso bloqueo la fila. ¿Sí? O bloqueo todo. Es lo mismo. ¿No? Profe, Acá arrastro de nuevo. el falso Sí. ese está en la fórmula. ¿A qué hacía referencia? A la última casilla. No, ahí mirá, cuando vos lo pones, ahí te dice la ayuda. Si vos pones verdadero, te hace una coincidencia aproximada, que es lo que probamos recién. Buscamos el 109 que no existe, me trajo los datos del 107. Y si pongo falso, que está acá, hace una coincidencia exacta. Si le pongo el 109, va a buscar el 109. Si lo encuentra, pone los datos. Si no lo encuentra, me dice no disponible. ¿Sí? Ahí está claro. Gracias. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces Sí, sí. acá lo voy a copiar de vuelta para dejarlo. Este era el 2, 10,
y 11. Ahora sí protejo. ¿Están? Igualmente 109. después, Ahí más me trae adelante, un retorno. podemos ver, va a haber una función que nos quite este error y que solo nos traiga un guión cuando no exista el legajo. Sí, porque no va a haber quien, cuando yo hago un trabajo de esto para un cliente que me diga, me tiró un error, que no anda la tabla. Y es él el que no puso bien el dato, ¿sí? Entonces, por ahí, si nosotros queremos, en vez de mostrar este error, mostrar un guión o algo así, hay una función para hacer eso, ¿sí? Por ahora no la vamos a ver. El otro, ¿Está? el otro problema que nos puede surgir es que vayamos a la tabla datos y agreguemos una última fila y no actualicemos la matriz y no nos va a tomar el legajo Eso, 109. eso es importante. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, a ver, cargo 2, este está protegido. Cargo, Estás cargo preso 2 de tu datos más. propia... Sí, cargo dos datos más. Pérez y Ramírez. ¿Sí? Voy a poner Laura y Nahuel. ¿Sí? Pongo dos datos más. Epa. Pongo dos datos más. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora el dato 109 existe. Yo pongo acá, vengo 109 y no me trae nada. Bueno, a ver, si nos ponemos a analizar la fórmula, está buscando en datos. Pero datos, ¿sí? Si yo lo escribo acá, datos, fíjense que hasta dónde llega datos. ¿Lo ven? Yo datos había guardado a todo este rango, no estos dos de acá. ¿Sí? Entonces, puedo hacer dos cosas. Una, o de entrada defino el rango más grande por si llega a aparecer algún dato nuevo, ¿sí? O ahora que cambió datos, tengo que venir a revisar, a ver dónde era. Fórmulas, administrador de nombres, ¿sí? Y decirle que datos no es más de A1 hasta acá 108, sino que va a ser hasta acá 110. ¿Ven? La fila 110. Entonces vengo acá a administrador de nombres y a datos digo que va a ser hasta 110. ¿Sí? Entonces cuando yo ahora pongo datos acá, fíjense que me está incluyendo estos dos nuevos que cargué. Y de este lado, entonces sí me trae los datos. ¿Sí? Porque ahora cuando hago referencia a datos, ¿sí? Estoy haciendo hasta la fila 110. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. La otra opción cuando tenemos muchos datos y se agregan, o bien, o lo agregamos dentro de la matriz, o sea, agregamos una fila dentro de la matriz, o si no, indicamos que vaya desde hasta, pero desde A hasta acá, toda la hoja de datos. Entonces te va a buscar en toda la hoja de datos, aunque esté vacía. Todo esto va a buscar. Toda la hoja, claro. ¿Está? Toda la hoja, hasta abajo. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros traemos la información que tiene miles de datos, y entonces no podemos estar ni modificando la tabla, entonces ya directamente que busque desde la columna A hasta la columna K, completa. Claro, eso lo que hago es así, fíjense, lo voy a borrar a datos, ¿sí? Voy a eliminar ese. Supuesto que de este lado ahora
Se me rompió. tira error porque estoy apuntando a datos que no existen, ¿no? Ese administrador de nombre no existe. Entonces voy a seleccionar todo esto, selecciono desde la columna, ¿sí? Cosa de seleccionar todas las columnas hasta abajo de todo, ¿sí? Me tengo que asegurar que acá no tengo datos, porque si no, traigo lío, ¿no? Y entonces, acá le pongo el nombre, datos. Entonces, si me fijo acá en fórmula, en el administrador de nombres, en datos, me dice de la A hasta la K. ¿Sí? ¿Ven que no tiene fila? Es toda la columna. Todas las filas. ¿Está? Toda la fila, perdón. Toda la fila. De las columnas desde la A hasta la K. ¿Sí? Bueno. El único error que nos traería es si algún paspado pone legajo en vez de ponerle el número de legajo. Y nos va a traer todas las columnas. Acá. Claro, si pone legajo, te va a Claro, traer. si pones legajo, te trae el título, porque fue a buscar esto, ¿no? Va a Legajo, buscar, entonces me claro. trajo esto, Por lo ¿sí? general no pasa, porque le va a decir que ponga el número del legajo. Claro. Profe, pero ahí si pondrías un legajo inexistente no va a tirar el mismo error que hoy. Claro, si yo pongo 156, me tira error. Está bien. Eso se soluciona con otra cosa, que es una función agregada al buscar B, que se llama para sacar el error. Pero Tengo que después lo englobar vamos a ver. toda esta fórmula la tengo que englobar adentro de otra fórmula. ¿Sí? Anidada, como cuando vieron en el curso de ingreso. ¿Se acuerdan que pueden anidar hasta 6 funciones, 6 fórmulas dentro de una función? ¿Sí? Bueno. A lo mejor les dejamos más, está más perdido que antes. O se fueron. Están trabados con Bueno. la factura. Sí. Bueno. Voy a proteger esta hoja. ¿Sí? Está. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda más con esto? El buscar B es una función, nos atrasamos un poquito porque tendríamos que estar dando otra cosa, pero es una función muy, muy usada. Así que por eso nos estiramos un poquito. ¿Sí? Explicar un poco más esto. Porque la van a usar. En algún momento la van a usar. ¿Sí? Bueno. ¿Vamos al otro tema? Esto lo voy a guardar como subtotales, que es el tema que viene. ¿Sí? Este lo voy a desproteger y de Desprotegerlo, este porque si no lado vamos a voy a estar. desproteger. Sí, todo, desprotejo todo, porque si no, esta la voy a borrar. Y voy a dejar esta. Bueno, acá voy a pegar valor. Y acá voy a pegar el valor. Así puedo borrar esta y esta. Bueno, faltaba copiar esta. Copio y pego el valor. ¿Sí? Entonces voy a borrar esta y esta. ¿Sí? Y esta también. Bueno, ahí dejé una tabla cargada, ¿sí? Con los mismos datos que estuvimos viendo hoy, pero ya no tiene referencia a nada, ¿sí? Son todos datos pegados con los valores. No hay fórmula acá, son todos datos. ¿Lo ven? ¿Lo ven acá en la barra de fórmulas? Bueno.
Les voy a mostrar, bueno, mejor después, así lo podemos comparar con el otro tema que viene. ¿Sí? A veces, generalmente en tablas grandes, me piden subtotalizar datos por un cierto criterio, ¿sí? Por ejemplo, me estarían por ahí preguntando el promedio de número de calzado por ciudad. Entonces lo que pretende ver esta persona que me lo está pidiendo es el promedio de calzado de todos los que viven en San Nicolás, el promedio de todos los que viven en la Emilia y el promedio de todos los que viven en Villa Constitución y Ramallo. ¿Sí? Bueno, eso en esta tabla que es grande, imagínense una más grande, sería un trabajo de loco. ¿Sí? Ni hablar si tuviera más ciudades, ¿no? Acá tengo 4 ciudades, pero si tuviera 20 ciudades tengo que hacer 20 promedio y tengo que ir buscando todos los que viven en San Nicolás para ir sumando y contando para después dividir, ¿sí? Ustedes ya saben lo que es calcular el promedio. Así que bueno, para eso existe lo que se conoce como subtotales, ¿sí? Acá aparecen dos conceptos que son los parámetros de agrupamiento y parámetros de subtotalización. En subtotales, ¿sí? Se pide, le voy a compartir, a ver, le voy a compartir esto de subtotales. ¿Ven ahí? En subtotales se permite un parámetro de agrupamiento, solo uno. Por ejemplo, en el caso que vimos recién sería la ciudad, ¿sí? Yo quiero saber el promedio de número de calzado por ciudad. Yo no podría decir que quiero saber el número de calzado por ciudad y por especialidad, ¿sí? Porque me permite un solo parámetro de agrupamiento. Para eso hay otra herramienta que la vamos a ver después. Parámetros de subtotalización puede haber uno o más. Yo podría decir que por ciudad quiero saber el promedio de número de calzado y el promedio de la cantidad de hijos, ¿sí? Que es otro de los campos que aparece en esa tabla. O sea, puede haber más de un parámetro de subtotalización. Y funciones, puede haber una sola función. Yo no podría mostrar el promedio de número de calzado y el peso más bajo. No, ¿sí? Porque ahí sería el mínimo y el promedio. Son dos funciones. Y esto permite una sola función. ¿Está? Bien. Volvamos a Excel. Bueno, yo lo voy a hacer mal a propósito para que lo vean, ¿sí? Pero voy a seleccionar toda la tabla, ¿sí? Y tengo que venir a la solapa datos. ¿Está? Vengo a la solapa datos, ¿sí? Y me vengo a este botón de acá, de grupo esquema, ¿sí? Este botón que se llama subtotal. Cuando hago clic en ese botón me aparece esta ventanita, ¿sí? Bueno, el primero, ¿sí? Es el parámetro de agrupamiento. Para cada cambio en, yo voy a poner, me pidieron el promedio de número de calzado por ciudad. Entonces voy a elegir ciudad. Acá me aparece un listado de todos los campos que tengo en la tabla. Elijo ciudad y acá voy a aplicar la función promedio. ¿Promedio de qué? Bueno, promedio de peso no, el número de calzado. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Yo le doy a aceptar. Bueno, no me hizo lo que quería, ¿no? Acá me está mostrando el promedio de San Nicolás acá. Me muestra de nuevo el promedio de San Nicolás acá. Me muestra otro promedio de San Nicolás. ¿Cuál es el promedio de San Nicolás? Bueno, eso pasa porque tengo que agrupar,
perdón, tengo que ordenar por el parámetro de agrupamiento. En este caso, estoy pidiendo agrupar por ciudad, ¿sí? Entonces tengo que ordenar la tabla por ciudad, ¿sí? Ya sabemos que para ordenar una tabla, hago un clic en cualquier celda de ciudad, es una de las formas de ordenar, y vengo a este botoncito de la solapa datos, este botón que dice de la A a la Z, ¿sí? De esa manera se ordenan por ciudad, entonces quedan todas las ciudades juntas, ¿sí? La Emilia, hasta acá, Ramallo, hasta acá, Nicolás hasta acá y Villa Constitución hasta acá. ¿Sí? Estos dos no, porque no le puse ciudad. ¿Está? Eso es lo que primero tengo que hacer. Siempre que voy a usar subtotales, esta herramienta subtotal, tengo que ordenar por el parámetro de agrupamiento. ¿Sí? ¿Por qué no ordeno por número de calzado? Bueno, porque el número de calzado es un parámetro de subtotalización. Yo tengo que ordenar por el parámetro de agrupamiento. Y como es uno solo, no hay duda, es este. ¿Sí? Me pidieron promedio de número de calzado por ciudad. Siempre después de la palabra por, viene el parámetro de agrupamiento. Ciudad. ¿Sí? En este caso. El parámetro de agrupamiento generalmente es un dato que se repite, como por ejemplo este, ¿no? En donde no puedo calcular. No hay datos numéricos acá para calcular. Generalmente es una palabra que se repite, entonces yo voy a agrupar por esa palabra. Parámetro de subtotalización podría ser este, que es el que estamos viendo ahora, porque son números que no necesariamente se tienen que repetir, ¿sí? Puede que se repitan, puede que no, pero son valores numéricos en donde yo puedo operar algebraicamente con funciones matemáticas. Pueden ser el mínimo, el máximo, la suma, el promedio, ¿sí? Y hay otras más. Entonces, bueno, yo quiero saber el promedio de número de calzado por ciudad, ordeno primero por ciudad y después sí selecciono toda la tabla con control y asterisco la puedo seleccionar toda y vengo a subtotal. Entonces acá sí, aplico ciudad, promedio en número de calzado. Cuando le doy a aceptar, ¿sí? Entonces fíjense que acá me aparece un solo promedio para el Emilia, que es 41 y algo. Un solo promedio para Ramallo, 41 y algo también. Un solo promedio para San Nicolás, 41,41. Y un solo promedio para Villa Constitución, 40. Y un promedio general, ¿sí? Que es el promedio de todos los datos. ¿Sí? ¿Me siguen? Yo voy a venir a subtotal, ¿sí? Y voy a quitar los subtotales que apliqué recién, para que la tabla me venga, vuelva a la instancia anterior. Voy a ponerle a estas dos personas, ¿sí? Voy a copiar estos datos. Así todos tienen todos los datos. ¿Sí? Entonces selecciono, datos, subtotal, ciudad promedio, número de calzado, ahí está. ¿Ven? Ahora, como todos tienen ciudad, ¿sí? El número de calzado me calcula el promedio por ciudad. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, bien. Fíjense que esto está bueno porque me permite, sin agregar filas, ¿sí? Ni modificar la tabla, me permite ver los subtotales, ¿sí? Y acá a la izquierda aparecen estos botones para minimizar el detalle de la tabla, ¿sí? Acá yo tengo 3 niveles, ¿sí? Pero bueno, en general, el último está, bueno, acá en este caso está vacío el último nivel. ¿Por qué? Porque yo tengo 2 niveles de agrupamiento, ¿sí? Está la tabla completa y luego
cada una de las ciudades. Si yo vengo al botón 2, ¿sí? Y veo que acá tengo un menos, yo si achico, me queda solamente el subtotal de esta ciudad. Si achico todos, ¿sí? Fíjense lo que pasa, ¿sí? Los datos no se perdieron, están ocultos, ¿sí? Y me queda solo el subtotal de cada ciudad, ¿sí? Que a lo mejor esto es lo que está necesitando la persona, ¿sí? El subtotal, ¿sí? Solamente saber el subtotal. Si quiero saber en detalle alguna de estas ciudades, por ejemplo la de San Nicolás, vengo acá, hago un clic en el más y veo todo el detalle, ¿sí? De dónde salieron esos datos. ¿Está? Pero si no, queda ahí. Y acá, en el nivel 1, achicaría todo, ¿no? Si hago un clic acá, me queda solo el promedio general. ¿Sí? Entonces acá está todo cerrado. Si yo quiero ir abriendo en detalle, hago un clic en más, me aparece el promedio de las 4 ciudades que aparecen. Si quiero ver alguna ciudad en particular, ¿sí? Hago un clic en el más. ¿Está? ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno. Bien. Vamos a hacer una cosa para que quede mejor esto. Voy a venir a subtotales, subtotal, perdón, voy a seleccionar todo. Voy a venir a subtotal y voy a hacer un clic acá en quitar todos. Voy a dejar esta tabla libre en la solapa datos. ¿Sí? Y voy a generar una solapa nueva, una hoja nueva. Le voy a cambiar el nombre y voy a poner promedio de calzados por ciudad. ¿Sí? Entonces, de esta manera van a tener que trabajar ustedes. Vienen a la solapa de datos, Esa dejarla la hoja de ordenada por el datos, legajo. Así cada uno la dejo después. ordenada por el legajo. Ahí está. Está ordenada por legajo como estaba de entrada, ¿sí? Claro. Lo selecciono todo y vengo al promedio y lo pego ahí. Ahí está pegado. Ahora tengo la información en dos lados, pero acá la voy a modificar para calcular el promedio de calzado por ciudad. Habíamos visto, bueno, promedio de calzado por ciudad, el parámetro de agrupamiento de ciudad, entonces ordeno por ciudad. ¿Sí? Y luego de esto selecciono la tabla, vengo a subtotal, digo, para cada cambio en ciudad, quiero aplicar un promedio del número de calzado. Le saco peso porque si no me va a calcular el promedio de peso y no me lo están pidiendo. Vengo acá, ahí está. ¿Lo ven? Lo voy a achicar acá. Así les queda esto. Después ustedes van haciendo clic acá y van viendo el detalle de cada uno. ¿Sí? Bueno. A ver, vamos a aplicar otro subtotal ahora. Quiero saber el máximo peso por puesto. ¿Sí? O sea, el jefe más pesado, y que no es un juego de palabras, el supervisor más pesado, el empleado más pesado y el supervisor más pesado. ¿Sí? El que tiene mayor peso. Bueno, de nuevo, copio toda la tabla y la pego en una hoja nueva que se va a llamar peso máximo, peso por puesto. ¿Sí? Y lo pego ahí. Este lo voy a mover al final. Máximo peso por puesto. Bueno, a ver. ¿Quién me ayuda a resolverlo? ¿Alguien que quiera participar? ¿Y que no participe nunca?
Te digo que se nos fueron todos. O se nos fueron todos, quedaron muy pocos. Bueno, ¿Tendría que ordenar por puesto? exacto. Bien. No sé quién habló, pero... Uy, había silenciado y no me había quedado sin audio. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, exactamente. Están pidiendo por puesto, entonces tengo que ordenar por puesto. Hago un clic acá, en cualquier celda de la columna puesto, y ordeno de acá. ¿Sí? Ya habrán visto que hay varias maneras de ordenar. Ordeno. Primero ordeno. Y ahora sí, selecciono toda la tabla, presiono control asterisco para seleccionarla toda, y vengo a la solapa datos, subtotal. Entonces, digo, bueno, para cada cambio ahora acá va puesto. La función que voy a usar, me están pidiendo el máximo peso, entonces voy a elegir la función máximo. ¿Sí? Fíjense que acá no me deja usar más de una función, siempre es una, por eso la diapositiva que les mostré hoy, una sola función y un solo parámetro de agrupamiento, porque si acá elijo uno, me deshabilita el anterior, ¿no? Pero acá sí me deja más de uno si quiero, ¿sí? En parámetro de subtotalización sí permitía uno más. Bueno, acá voy a poner el máximo peso, ¿sí? Fíjense que dejo tildado solamente el campo peso, le doy a aceptar. Si vengo acá abajo, el máximo peso del empleado es 130, ¿sí? El máximo peso de jefe es 130 también, y máximo peso del supervisor 130. A ver si se dio justo la casualidad. Empleado. Tiene que haber un empleado por ahí que esté pesando 130. La fila 25, columna, perdón. Acá, muy No, bien, la de arriba. 24. perfecto. 130, ¿sí? En este, 130 tiene que estar por ahí, acá, ¿sí? Y el supervisor, acá está, ¿sí? Pongo acá 131, entonces va a aparecer máximo supervisor, máximo peso del supervisor, 131, ¿sí? Y los otros quedan 130. Puedo achicar. ¿Sí? Ahí tengan los máximos pesos de cada puesto y el máximo peso general, que es el del supervisor, ¿no? El máximo. Se muestra ahí. ¿Está? ¿Sí? Hacemos un último subtotal y terminamos. Bueno, Vamos Dale, a... dale un clic en el derecho ahí sobre datos y copiar la hoja completa. Sí, también. Digo, para que Vamos a vean venir otra opción. acá. Bien. Ahí, en vez de Sí, mover, sí. Yo le para mostraba de que, acá hoja datos. ¿Sí? Voy a ir acá, a esta opción, siempre haciendo clic en la hoja, ¿no? Mover o copiar. Ahí voy a copiar dentro del libro subtotales, que es este, que estoy generando, ¿sí? Me voy a mover al final, la voy a cargar al final, y voy a crear una copia. Tengo que hacer un clic acá, si no lo que hago es mover la hoja. claro, eso Creo una copia, hago un clic. podríamos copiarlo a otro libro, a otro documento, Exacto. o a una hoja a un documento nuevo. Exacto. Bueno, creo entonces una copia, aceptar, ¿sí? Y fíjense que acá me la creó, se llama datos. Datos
a ver, me está tapando esto. Dato 2. Datos 2. ¿Está? Bueno, me estaba tapando la barrita del control del Zoom. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer acá? Podemos mostrar a ver, el promedio de cantidad de hijos por ciudad. Promedio de cantidad de hijos por ciudad, ¿sí? Entonces vamos a poner acá, voy a cambiar el nombre, promedio de cantidad de hijos por ciudad. A ver a quién ¿Sí? se le ocurre. A ver, Habría que ordenarlos por ciudad ahora de vuelta. exacto. Entonces vengo acá, hago un clic y ordeno por ciudad. Ya está ordenado por ciudad. Y ahora, bueno, ahora tenía que venir al botón subtotales. ¿Sí? En subtotal voy a elegir para cada cambio en ciudad, ¿sí? Para cada cambio en ciudad, voy a elegir la opción, la función promedio. Y lo voy a aplicar en la cantidad de hijos. Saco el peso. ¿Está? Acá voy a achicar esto para verlo todo junto. ¿Sí? Entonces el promedio de cantidad de hijos en Emilia, Ramallo, son todos datos inventados, ¿no? Así que, ¿sí? ¿Lo ven? Bueno. Si a mí me dijeran, por ejemplo, quiero calcular el promedio del sueldo bruto por puesto y por ciudad, no puedo. ¿Por qué? Porque me están pidiendo por puesto y por ciudad, me están pidiendo dos parámetros de agrupamiento, y vimos que solamente se permite un solo parámetro de agrupamiento. En el subtotal es un solo parámetro de agrupamiento. Si me dijeran, bueno, quiero saber el máximo sueldo y el promedio de cantidad de hijos, no. Ya no lo puedo hacer porque me están pidiendo dos funciones. Y solamente una función se pedía. ¿Sí? Solamente se permite una función. No puedo calcular el máximo y el mínimo. Ahora si me dicen, a ver, quiero saber el máximo sueldo y máxima cantidad de hijos por puesto. Ahí sí lo puedo hacer. ¿Sí? Es un solo parámetro de agrupamiento, son dos parámetros de subtotalización y es una única función, el máximo en los dos. ¿Sí? Recuerden esto que habíamos visto acá. ¿Sí? Si me Parámetro de preguntan agrupamiento. ¿Sí? para calcular la cantidad de personas, por ejemplo, que cobran más de 100.000, ¿se puede averiguar también? No, para eso tendrías que... No es esta función por ahí la que tenés que usar. Tenés otras cosas en Excel para resolver eso. Sí. ¿Sí? Esto sirve para hacer subtotales solamente. Lo vamos a ver, lo vamos Después a ver lo vamos a también. ver. Vamos a ver. Tenemos entonces un parámetro de agrupamiento, un parámetro de subtotalización o más, en este caso, en este ejemplo teníamos dos, y una función, que era el máximo. Acá le puse también, se debe ordenar previamente la tabla por el campo por el que se va a agrupar. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hacer este último, copio esto, como lo vimos recién, lo muevo al final, voy a crear una copia, y acá voy a poner máximo sueldo y cantidad de hijos por puesto. Bueno, no me da el tamaño de la hoja para poner el nombre completo.
queda ahí, ¿sí? Entonces, voy a ordenar por puesto, ¿sí? Vengo ahí, ordeno, y ahora aplico, selecciono la tabla y pongo subtotal acá. Para cada cambio en puesto, ¿sí? Voy a aplicar el máximo, la función máximo de el sueldo y la cantidad de hijos. ¿Lo ven? Que hice clic en los dos. Aplico, ¿sí? Y van a ver que por cada cambio en ciudad, perdón, en cada cambio en puesto, me están mostrando el máximo del sueldo bruto y el máximo de la cantidad de hijos. ¿Sí? Acá sería medio de gusto calcular el máximo sueldo porque por puesto todos cobran lo mismo. ¿Sí? Así lo habíamos declarado acá, ¿ven? Todos los empleados cobran 70.000. Todos. ¿Sí? Pero bueno, sirve el ejemplo como para hacerlo. ¿Está? Bueno. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Por ahora no. Quedaron 14. ¿Tenían examen? De los 14 tenemos 2, ¿eh? Había más hoy. Y hace Bueno, frío. hace frío. No, no estarán en la plaza usando la wifi de la ciudad. Hace frío para salir. Ah, por eso, están adentro, entonces no tienen frío. O están un Ya. poco más calentitos que estando afuera. Pero está lindo para mirar películas. Ah, están mirando películas. Ahí está, por Ahí fin está, una ¿viste? que ¿Viste? una valiente, ahí, está más linda para mirar una película, tomar algo calentito, Está mirando una película. alguna película, alguna serie. ¿Qué te va a estar mirando a vos? Claro, sí. Sí, supongo que habrá algún actor un poco más lindo que nosotros, Walter. En No, sí, alguna por película, supuesto. alguna serie. No, no, no tenés que hacer mucho. Así que bueno. Bueno, gente, terminamos. Si no tienen dudas, seguimos la clase que viene. ¿Sí? Nos vemos. Bueno, profe, Chao, muchas profe. Nos gracias. vemos, gente. Hasta el Sí, miércoles. Yo hasta el tengo una miércoles. duda sobre el Decime. trabajo que hay que entregar. Sí, decime. ¿Se puede entregar un archivo RAR Sí. o cada uno de los archivos por separado? Sí, lo podés subir con un RAR, si Bueno, querés. Sí, sí. perfecto. Muchas gracias. Nos vemos. No pasa Profe. nada. Chao. Hasta luego, por nada. Disculpe, ¿Sí? profe. Yo lo pegué en Word Sí. con otra compañera que lo hicimos y ahí o sea, del PCIN lo pegamos en Word y mandamos un solo archivo. Se podía hacer Está eso, bien, ¿verdad? sí, bárbaro. Si Sí. explicaron bien cuál era cada ejercicio, ¿sí? Ejercicio porque 1 tal, ejercicio 2 tal. En PCIN estaba copiado el enunciado de cada ejercicio con el nombre y bueno, y así que lo Ah, pegamos. bueno. Copiamos y Bueno, pegamos. bueno, Y están está bien. sucesivos. Sí. También podían subir el archivo de PCIN, les digo para la próxima. Así Sí, no tienen que andar copiando Word, ¿eh? como ahí estaba explicado así, y bueno, que pensamos que se podía y no sabíamos que era mejor, por eso. Pero si a ustedes les es mejor, hacemos eso la próxima. Sí, no, a nosotros nos da igual. Bueno, Mientras se pueda abrir, bueno. lo único que se tienen que fijar es que Profe. después de cargarlo lo puedan descargar, que se pueda descargar fácil. ¿Sí? Que Gracias. lo puedan descargar bien, que no tire error, porque a veces sube mal, entonces tenemos ese problema. Gracias. No, por nada. Sí, Profe, a mí me pasa que yo guardo lo que hice en pero como que la compu no me va a abrir después
como PC. Me lo dejo. No sé. Escucha medio cortado, te escucho. A mí la computadora no me lo deja guardar. ¿El Lo guardo, PCIN? no lo puedo volver a abrir. ¿El PCIN o el Word? Ah, el PCIN puede ser que no Entonces lo yo pueda lo volver a guardo. abrir. Sí, Claro, no me lo... te escucho cortado. Hay veces que no, Sí. no sé si es lo que te pasa porque te escuché cortado, pero eh, si vos guardás un archivo en PCIN y lo querés volver a abrir, es posible que no haya quedado enganchado el tipo de archivo al programa en sí. Entonces tenés que abrir el programa y de ahí ir al botón abrir y buscar el archivo. Ahí sí Claro. te va a dejar abrirlo. No lo reconoce como un archivo del Windows. Exacto. Si hay una, tenés que poner si no abrir con y buscar la aplicación, el PCI. Y ahí después poner que se abra siempre con Claro. con esa aplicación. Entonces no va a tener más problema. ¿Sí? Bueno, voy a probar. Bueno. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Bueno, Chao, nos vemos. hasta el miércoles. Chau, profes. Nos vemos. Chao, hasta luego.